Listo, Ángel. Bueno, esta presentación la hemos titulado Aguas Residuales y Sociedad, el por qué no darle la espalda al río, haciendo un especial énfasis como en el título del bloque. Quisiera como dar un, un pequeño concepto de que en estos momentos las problemáticas ambientales, quizá más allá de la política, que es pues como un conjunto de prácticas para en general organizar la actividad social y que se concibe como una política o como un concepto de forma tradicional, quizá estas problemáticas ambientales hay que concebirlas más desde lo político. Eh, Hay una filósofa que se llama Chantal Mouffe que menciona que lo político debe concebirse como esa dimensión antagónica que constituye las sociedades humanas. Entonces, sin duda alguna, las problemáticas ambientales hacen parte de todo el contexto de lo político. Si quieres, démosle a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento histórico que no es típico al hablar de aguas residuales. Yo, por formación, soy ingeniero químico y en mi universidad jamás me explicaron, digamos, un contexto histórico de las aguas residuales y por eso me pareció interesante aquí presentarlo a toda la ciudadanía. Entonces, antes del 10.000 antes de Cristo no se hablaba de agua residual, no existía esa categoría. En general, los residuos sólidos se tendían a arrojar al suelo, especialmente pues, los residuos que constituyen las aguas residuales, que son los que constituyen las heces humanas. En Egipto, en el 2100 antes de Cristo, estos residuos ya empezaron a recogerse en las poblaciones urbanas y a arrojarse a los ríos. Entonces, solamente las élites podían acceder a ese servicio en el que les recogían sus residuos sólidos y en ese momento esta problemática ambiental de lo que era la recolección de los residuos en ese momento ya, digamos, seguían siendo sólidos porque era materia orgánica aún recogida de forma sólida, se convirtió en un asunto de clases sociales. En Creta, a principios o en el 1500 antes de Cristo, se empezó a constituir lo que fueron los sistemas de plomería, baños, alcantarillados, y estos alcantarillados en ese entonces eran alcantarillados abiertos. Siguiente. Estos alcantarillados de Creta, como lo pueden ver en la pantalla, pues ya eran sistemas de baños donde se utilizaba agua para llevarlo a través de canales abiertos que en últimas llegaban o terminaban en lo que eran cuerpos de agua también abiertos, como lo eran los sistemas hídricos, ya sean ríos o quebradas. Se utilizaba agua vertida manualmente para poder arrastrar la materia orgánica hasta lo que eran los ríos o los mares o las quebradas. Siguiente. En Roma, ya más cerca, digamos, al año cero, empezó la actividad de ir al baño, literalmente, se empezó a volver una actividad social. Esto implicó también cambios profundos en la manera en la que las aguas residuales se disponían en las ciudades. ¿Esto qué genera? Genera que estas aguas tenían que ser conducidas a través ya no de canales abiertos como se hacían en Creta, sino a través de canales cerrados. Sí, siguiente. Entonces, en Roma y Grecia, al concebir ya como una actividad social esta práctica, entonces empezaron a enterrar las redes de alcantarillados y empezó a haber una conexión entre el manejo del agua residual y lo que fue la salud pública. Se empezó a analizar que habían diferentes epidemias como las de disentería, las de tifus, las de fiebre tifoidea, que estaban profundamente relacionadas con el manejo de las aguas residuales. E incluso muchos años después, las plagas mayores del siglo XII en la Edad Media también están asociadas con el mal manejo de las aguas residuales. Siguiente. Una de las obras de ingeniería romanas más importantes es precisamente su alcantarillado. Era no solo su acueducto, que también hace famosos a los romanos, que era cómo llevaban el agua potable, sino también cómo llevaban las aguas residuales. De estas obras de infraestructura sobresale lo que es la cloaca máxima, que llevaba
todas las aguas residuales hacia el río Tíber. Esta cloaca, como se puede ver en la siguiente diapositiva, también fue retratada históricamente, incluso en obras como el entierro de San Sebastián, dado que fue lugar de refugio para cristianos y para otras de las sociedades, y también, digamos, se transforma el hecho de desplazarse a la cloaca como un lugar de refugio para esas sociedades que fueron señaladas en la época romana o que fueron aisladas. Siguiente. Entonces, en el siglo XVI no se concibe ningún tipo de cambio en el tratamiento de las aguas residuales desde el punto de vista técnico, pero se empezó a entender la capacidad de carga de contaminación en los ríos. Es decir, los ríos empezaron a tener problemas de contaminación, empezó a haber algunas ideas sobre la capacidad de autorrecuperación de los ríos, sin embargo no se entendía el importante papel que tenían las bacterias porque aún no habían avances sobre microbiología en el siglo XVI. Posteriormente, siguiente. Si quieres darle la siguiente. Posteriormente, cuando las disposiciones de aguas residuales se empezaron a hacer en el río Támesis en Londres y la población empezó a incrementar, los cuerpos de agua ya no fueron capaces de tratar las aguas residuales y los científicos de la época empezaron a preguntarse cuál era el límite. Entonces el límite era el oxígeno. El oxígeno es fundamental para que los ríos tengan capacidad de autorrecuperación. Estos ríos en las grandes ciudades del siglo XVII, XVIII y XIX empezaron a contaminarse y a concebirse como ríos muertos, o sea, que no tenían cantidad de oxígeno para poder autorrecuperarse y para poder conservar la vida en lo que era el cuerpo del agua. Entonces prácticamente se concebía como el tratamiento de agua, llevar las aguas al río y el río estaba muerto. Siguiente. Con el avance, obviamente, de los modelos económicos de tipo capitalista en el siglo XIX y en el siglo XX, podemos ver que incluso en ríos como el Cuyahoga, en la ciudad de Cleveland, se pueden observar que el río prácticamente se incendiaba frecuentemente, casi 13 veces en un lapso de prácticamente 100 años. El río se incendiaba frecuentemente porque no eran tratadas de formas adecuadas los combustibles que llegaban a este río. Siguiente. Sin embargo, en el siglo XX y en el siglo XXI, pues ya hay estrategias de recuperación de los ríos, de las cuales quiero compartir algunas rápidamente. Entonces, esta es la recuperación del río que acabamos de ver quemándose y posteriormente la siguiente, podemos ver la recuperación de este río que se llama Cheonggyecheon en Seúl, es un famoso río en Seúl, en el cual incluso a principios del siglo XIX y siglo XX se mostraba como se encuentra en la pantalla, en un lugar precario, era un río totalmente dejado y anaeróbico. Siguiente. Incluso en el siglo XX se le construyó una carretera encima, como se puede ver en la pantalla, y en el siglo XXI se recupera el río y se le vuelve, la ciudad vuelve a darle la cara al río, deja de esconder el hecho de que no trataban las aguas y empieza a realizar tratamientos de aguas y a darle la cara al río. Siguiente. Podemos ver aquí pues, una comparativa de cómo es la evolución histórica de este río entre el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, para entrar en contexto sobre Bucaramanga, Bucaramanga es una ciudad que es rica en quebradas, tiene un gran sistema de quebradas que la atraviesa de oriente a occidente y estas quebradas prácticamente confluyen todas en la zona que se puede ver en rojo en el mapa, que es la zona del río de Oro, que se interconecta en el norte de la ciudad con el río Suratá, importante fuente de abastecimiento para el agua de la ciudad de Bucaramanga y que además proviene de nuestro páramo de Santurbán. Siguiente. Sin embargo, ese sistema de quebradas ha sido utilizado como parte integral de un sistema de cloacas o de alcantarillados durante el siglo XX. Digamos, no hay grandes avances en materia de alcantarillados en la ciudad de Bucaramanga. Seguimos teniendo incluso sistemas de alcantarillado abiertos, como se puede ver en las quebradas que se encuentran en la pantalla, y prácticamente de Bucaramanga el 89% de las aguas residuales llegan al río de Oro sin ningún tipo de tratamiento, como se puede ver en la pantalla. Siguiente. E incluso se ven grandes cantidades de espumas en algunas épocas en el río. Estas normalmente están asociadas con fenómenos de vertimientos de tipo industrial, de tensioactivos o incluso con muertes bacterianas de forma masiva. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver como más en detalle
la zona en la que se encuentra el río de Oro en la parte norte de la ciudad y cómo ese río confluye con el río Suratá, que está en la parte occidental del cuadro derecho de las diapositivas que están siendo presentadas, mezclando las aguas residuales que provienen de las ciudades de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, con el agua prácticamente que es tomada por los bumangueses, que es el agua del río Suratá, lo que implica que no tenemos seguramente un ejercicio correcto de corresponsabilidad con las aguas que tomamos en la ciudad de Bucaramanga. Siguiente. Esto es una muestra de cómo desde el punto de vista urbano también se pueden hacer intervenciones interesantes en los ríos, aunque el contexto de esta zona donde está el parque lineal del Río de Oro es un contexto pues bastante humilde en la ciudad. Encontramos que estas obras empiezan ya a cambiarle la cara al río, pero el río sigue estando contaminado. Entonces, es clave, en las siguientes diapositivas vamos a presentar qué es lo que hay que hacer con las aguas residuales. Entonces, las aguas residuales esencialmente, y esto lo va a hacer muy rápidamente, son materia orgánica, o sea, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que esencialmente es de lo que está compuesto aquello que nosotros comemos. Y pues obviamente en las heces pues vamos a tener químicamente los mismos compuestos que encontramos en nuestros alimentos, o sea, en su composición elemental. Una de las formas de tratar las aguas residuales es incluirles oxígeno, es decir, hacer el trabajo mismo que hace el río, y en presencia de unas bacterias que están esquematizadas con ese Pac-Man amarillo, estas van a empezar a tomar la materia orgánica, el oxígeno, y a convertirlo o transformarlo en dióxido de carbono, como cualquier proceso de respiración normal, y a generar nuevas bacterias. Sí. Ángel, discúlpame que te interrumpa. Sí. Porfa, necesitamos ir cerrando la idea Claro. por cuestiones de tiempo, ¿vale? Listo, ya cierro. Dale. Esta es una de las formas de tratar aguas residuales, y la otra es la que se encuentra en la siguiente diapositiva, que es el tratamiento anaeróbico, que es simplemente en ausencia de oxígeno y presencia de otras bacterias, esta materia orgánica se transforma en metano, que es utilizado como fuente de energía, que en últimas es gas, y dependiendo de cómo se controle el proceso de tratamiento, se puede producir algo de ácido sulfídrico o no. Siguiente. Entonces, la propuesta clara es, para darle de nuevo la cara al río, lo que se necesita son plantas de tratamiento de aguas residuales con la capacidad de tratar esos vertimientos que hoy en más del 89% están siendo vertidos como aguas negras directamente al río de Oro. Siguiente. Estos tipos de tratamientos los vemos en ya las principales ciudades del país. Aquí está la planta de Medellín. Siguiente. Y se pueden hacer de forma que coincidan elementos naturales y que tengan más armonía con el urbanismo de las ciudades. Siguiente. Como se puede ver en pantalla. Por eso, siguiente, una de las soluciones propuestas en el plan de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga fue incluir estos estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, que sin duda es la solución fundamental para de nuevo darle la cara al río y posteriormente poder realizar las transformaciones tanto urbanas como en materia de conservación que nos permitan que la ciudad de Bucaramanga pueda volver a mirar el río de Oro como un eje de desarrollo urbano, pero con la sostenibilidad suficiente para poder ser un ejemplo en el manejo de las aguas, que hoy desafortunadamente tenemos un pendiente histórico con las mismas. Bueno, eso es como para concluir. Está incluido dentro del plan de desarrollo de la ciudad, con una inversión cercana a los 15.000 millones de pesos para lo que son los estudios y diseños de esta planta de tratamiento que hemos denominado Bucaramanga Metropolitana. Ángel, muchas gracias pues realmente no conocía mucho de este tema y es inspirador esos ejemplos que usted muestra, por lo menos en ese escenario de ser soñadores con la transformación ambiental, porque también hay una discusión, es que a veces se considera que lo ambiental no genera riqueza o valor agregado, sino que es una plata que se hay que invertirla porque toca, y este es un ejemplo, por lo menos como usted lo muestra, esos ejemplos lo muestra, es inspirador realmente para el área metropolitana. Entiendo que pues está en el plan de desarrollo de la alcaldía de Bucaramanga, pero es una necesidad para el área metropolitana porque el río de Oro es la columna por lo menos hídrica de una buena parte de nuestra región. Yo le quería preguntar, era en términos de tiempos, o sea, ¿cuánto tomaría transformar ese río? Bueno, los tiempos en recuperación de ríos normalmente están alrededor de los 10 años una vez
finalice todo ese proceso que va a culminar con el vertimiento de aguas residuales directamente al cuerpo de agua. Vemos incluso que esfuerzos como el que se está haciendo en Bogotá con la recuperación del río Bogotá han tardado prácticamente una década y media. En Seúl también tardó alrededor de este tiempo la recuperación del río. Estos son apuestas de largo plazo que deben hacer las ciudades. Cuando vemos las tecnologías, o sea, la implementación de tecnologías para el tratamiento de agua, sin duda le cambia la cara a cualquier ciudad. En los ejemplos que presenté, incluso en otros ejemplos de ciudades europeas, una ciudad que le da la cara al río es una ciudad que tiene la suficiente corresponsabilidad y los valores para tratar sus propios residuos, ¿sí? Para poder decir, bueno, arrojamos aguas al río pero tratadas, y podemos tener los valores y la técnica suficiente para generar esas grandes inversiones que recuperen esa columna hídrica de nuestras ciudades. Por eso es fundamental este tipo de proyectos como lo que sería la recuperación del Río de Oro en ciudades como Bucaramanga. Ricardo, no le escucho. Perdón. Perdón, este es un tema que, del que habrá que hablar mucho de aquí en adelante. Eso es una apuesta que requiere no solo los esfuerzos de la alcaldía de Bucaramanga, sino de toda la región, y volverlo inspirador, volverlo un proyecto inspirador. Muchas gracias, Ángel, por su participación y por este tiempo. Gracias. Bueno, gracias a todos los que en esta hora de viernes en la noche se encuentran en un conversatorio ambiental. Gracias. Bien. Muchas gracias, Ángel.